Considero, y creo que la mesa también considera, es uno de los analistas de política internacional más importantes que tiene Córdoba y Argentina, porque aparte a nivel país es uno de los más importantes. Estamos hablando de Marcelo Taborda. Marce, querido, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda, Germán y Ernestina, aquí estamos en la mañana del C. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Y aparte glorioso, pero es un detalle claro. totalmente, que, o sea, parece que no, pero para mí suma un montón, sobre todo en su credibilidad, digamos. Si es de instituto, para mí es creíble, o sea, arrancamos. ¿Cabo? Totalmente, digo, totalmente. Claro. Bueno, Marce, ¿qué lectura podemos hacer de lo que está sucediendo en Brasil? Digamos, a ver, arranquemos. Finalmente, ¿por cuánto terminó la votación? ¿Cuánto fue? Mira, tengo machete por acá, que suelo hacer siempre en elecciones, porque soy muy obsesivo con los números. El número final del 99,99% escrutado de las mesas arroja un 48,43% para Luis Ignacio Lula da Silva, 5,23 puntos por encima de Jair Bolsonaro, que termina con 43,20. Si esto lo traducimos en números reales de votos, que no es poca cosa, porque para que tomemos dimensión de lo que es Brasil como país en cantidad de habitantes, en magnitud, ¿no? Lula llega a 57.257.473 votos contra 51.071.106, es decir, una diferencia de 6.186.367 votos. ¿Y por qué es importante esto? Porque con la tremenda polarización que hubo ayer, entre los dos candidatos sumaron más del 91% de los votos válidos, con lo cual pescar o tratar de buscar sumar adherentes para el balotaje que va a ser el 30 de octubre, es decir, dentro de 4 semanas, un poquito menos, es una tarea no menor, sobre todo porque quien terminó tercera, que fue Simone Tebet, que es del partido o del Movimiento Democrático Brasileño, llegó apenas con un 4,16%. Claro. 6%, un poquito menos de 5 millones de votos. Y Ciro Gómez, que era el que todo el mundo estaba como tercero, terminó cuarto en una posición bastante baja, con el 3,04%, sumando 3.599.000, casi 3.600.000 votos. A ver, esto en sí parecía no decir nada porque son números fríos, pero hay que tener en cuenta que la participación de ayer fue por encima apenas del 79%, que es más o menos la media de cada elección presidencial en Brasil en la primera vuelta, oscila entre el 79 y el 81, 82 hasta el 83%, y normalmente ha caído en el balotaje. Las únicas elecciones que no tuvieron balotaje desde el regreso de la democracia fueron las que ganó Fernando Henrique Cardoso en 1994 y 1998. Estuvimos ahí, Marcelo. Lula, ahí estuvimos, Germán Negro, exactamente. Ahí estuvimos incluso dialogando con el candidato ganador de ayer, Luis Ignacio Lula da Silva, que en ese momento era el retador de Fernando Henrique, que estaba aupado por lo que era el plan real, la estabilización económica, y Lula muy disconforme y protestando contra el manejo que la prensa normalmente hace de las elecciones en los días previos, sobre todo con el tema de las encuestas, que ayer fracasaron, no tanto en la previsión o la proyección de lo que podía lograr Lula, sino en lo que fue lo que se auguraba para Bolsonaro, porque las encuestas más optimistas de Datafolia o de IP, que es el antiguo IVOP, le daban entre 35 y 36%, pero que iba cayendo en los últimos días. Bueno, llegó al 43%. Marcelo, ¿sabes lo que veíamos ahí? Sí. Me parece que el voto indeciso estuvo mal medido. Y le decía al Chelo que veía algo del voto culpa, ese voto que no se dice y que fue para Bolsonaro. Probablemente, y además hay una cuestión que, así como Lula es indudablemente la figura política de Brasil de los últimos 40, 50 años, si me pones contra la pared, en el sentido de que nadie tiene su carisma ni su capacidad de articular, también hay un importante porción de la población en que genera una posición de rechazo, que es la que también se vio ayer. Yo recién lo definía en una comunicación que tenía con colegas de la Universidad, con Mario Pensaval, te digo, esto me parece que hubiera sido un balotaje anticipado, un balotaje en primera vuelta.
porque es como que todo el mundo quemó las naves y dijo, bueno, ese voto útil al que se apelaba en la última semana desde el Partido de los Trabajadores, creo que también influyó y también engrosó la cantidad de votos que podía tener Lula, pero al mismo tiempo también lo planteó Bolsonaro. Bolsonaro, en algunas encuestas que en su momento nadie prestó demasiada atención, decía que ganaba con el 60%. Tampoco se dio esa utopía o esa locura, pero sí hay que decir que en las votaciones, por ejemplo, para el Congreso o para algunos estados de los 27 que tiene Brasil, incluido el Distrito Federal, ha habido grupos conservadores que lo van a posicionar al partido de Bolsonaro, que era una ficha, un sello prácticamente inexistente tiempo atrás, ahora le van a dar peso también en el Congreso, ¿no? Y entonces habrá que ver cómo se tejen alianzas de cara a la segunda vuelta. Marcelo, buen día. Sí. Quiero consultarte qué fue lo que cambió de los últimos 5 años a esta parte para que la población se termine inclinando una vez más por Lula da Silva. ¿Qué fue lo que le cambió Bolsonaro, siendo que en el último tiempo, sobre todo, se venía registrando buenos números? La inflación estaba realmente muy por debajo de las expectativas, inclusive han tenido deflación en Brasil. Por eso digo, ¿cuál fue el fenómeno que ocurrió? ¿Cuál fue el rechazo de la gente hacia un Bolsonaro que ya tuvo muchas polémicas? Bueno, primero creo que tanto con que fue muy baja, en los términos nuestros sí es baja, pero casi un 7-8% de inflación a lo que venían acostumbrados los brasileños es bastante alto. Sobre todo hablando con un colega desde Brasil me decía, no lo miras en términos de macroeconomía, como normalmente se puede plantear, que dicen, bueno, no fue tan malo, sino en términos de supermercado. Los brasileños que llegaban a hacer las compras, sobre todo de alimentos al supermercado, lo notaban ahí, y no en vano también hay otra estadística paralela que corrió en estos últimos meses o años, es que mucha gente que había salido de los bolsones de indigencia o de pobreza había vuelto a caer en ella porque no podía afrontar los costos que le daban, el precio, por ejemplo, de alimentos sobre todo, y que recrudecieron en esta última etapa, según decía el propio gobierno de Bolsonaro también, a raíz de la guerra en Ucrania. Pero lo que sí puedo decirte es que el estilo de Bolsonaro, que en algún momento fue tolerado por sectores medios, su forma de encarar, por ejemplo, la pandemia, la forma de tratar a los adversarios políticos o su propio discurso de campaña, lo que ocurrió, por ejemplo, el 7 de septiembre, que es la fiesta nacional de Brasil, donde se cumplían 200 años de independencia, donde terminó hablando de su postura personal y su compromiso sexual con su mujer en un momento de discurso patrio, cayó realmente muy mal en vastos sectores de población que dijeron, bueno, hasta acá llegó, digamos, el aval o hasta acá llegó el compromiso, y se suponía que podía ser todavía mucho peor el resultado de esa gente que ya era refractaria, y sobre todo que le pasa factura de la política que tuvo en medio de la pandemia, considerando a la pandemia de COVID-19 como una gripecina, y recordando que Brasil tiene más de 700.000 muertos y es el segundo país en el planeta con mayor cantidad de víctimas fatales. Bueno, todo eso es un combo que se sumó, y al mismo tiempo, por el otro lado, tenía un rival de fuste, no como ocurrió 4 años atrás. Hay que recordar que, por ejemplo, en esta primera vuelta, Lula, si queremos comparar, saca 10 millones de votos más que los que sacó Fernando Haddad en la segunda vuelta de 2018, es decir, donde se supone que es palo y palo y solamente hay 2 contendientes. Bueno, en este primer turno Lula llega al 48,43%. Decíamos que después de la elección de 2006, en la que Lula le ganó precisamente a quien es hoy su candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin, esa fue la mejor elección y llegó al 48,61%. Ahora fíjate que llega al 48,43%, es decir, y lo hace prácticamente, 20 años después, o sea, es una excelente elección. Pasa que nadie contó con la gran elección que iba a ser Bolsonaro, y pensaron en el PT que, por ahí esta arremetida de última en la campaña podía darle el triunfo en primera vuelta. Ahora el escenario que se abre es distinto, es diferente. No obstante, no hay que soslayar que Lula quedó a un punto, a menos, un poco más de 1,5 puntos de ganar la elección en segunda vuelta. Ahora, ¿cómo ves, Marcelo, si Lula es electo presidente, como todo indica, por lo menos si no hay una gran sorpresa, a Lula gobernando con ambas cámaras en contra?
Mira, Germán, Lula ha sido un maestro de tejer alianzas que eran en su momento impensadas. De hecho, esta fórmula presidencial con Geraldo Alckmin, que es un viejo representante del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el partido de Cardoso, nadie la tenía en cuenta y fue muy bien escudriñada en su momento para ganar adherentes en un colegio electoral que por ahí le ha sido adverso, sobre todo en el interior, que es San Pablo, que tiene un PBI y una cantidad de habitantes similar a la de Argentina, para que nos demos una idea. Bueno, eso fue un golpe de efecto, por ejemplo, porque restó críticas en muchos sectores de la clase media alta que era refractaria de Lula, y seguramente eso lo va a tratar de profundizar ahora con el MDB, con el Movimiento Democrático Brasileño, que ya ha sido aliado del PT, aunque ha habido una ruptura última etapa en la que gobernó el Partido de los Trabajadores, pero que ayer, por ejemplo, Simone Tebet, que terminó, o esta madrugada, por decirlo de otra manera, que terminó tercera, dijo que, contrariando lo que anunciaba la prensa, ella no iba a ser neutral en la segunda vuelta, e hizo un guiño, todo el mundo interpretó como que va a recomendar el voto por el PT. Pero bueno, también sabemos que en política 2 más 1 es 4, y lo que dicen los candidatos que hay que hacer a sus electores no siempre tiene el mismo efecto y no siempre es seguido a rajatabla por aquellos que lo votaron en la primera vuelta. Sí, mi siguiente pregunta era esto, ¿no? Esta era lo que acaba de decir, esto, a ver, ¿qué votantes podrían sumar tanto Lula como Bolsonaro? A ver, pensando, entiendo esto de que no, en política no 2 más 2 es 4, pero uno puede entender que Lula va a conservar su cantidad de votantes, Bolsonaro también, y Lula, si suma algún punto más de los votos de la candidata que salió tercera, podría ya asegurarse la votación por la diferencia de 5 puntos, digamos. Más o menos votos sería por ahí. Pero claro, esto es política, hay que ver con qué se tiran, porque también vamos a ser claros, en las campañas de segunda vuelta, sobre todo en Brasil, y sobre todo con un Bolsonaro como candidato, te puede tirar de todo, ¿no? Te puede tirar absolutamente de todo, así que uno no sabe cómo puede pasar. Marce... sobre todo porque no ha sido muy pulcro en la forma de gobernar hasta ahora. Y te tiro 2 o 3 datos numéricos. Dale. No sé si tengo... Sí, dale. Se abstuvieron en esta primera vuelta 20,95% de los brasileños, es decir, la participación fue del 79,05%, lo que significa que hubo 32.765.980 personas que no fueron a votar ayer. Habrá que ver si van a tomar la determinación de ir a votar en segunda vuelta. Si sumamos los votos nulos, que totalizaron el 2,82%, son casi 3,5 millones, y en blanco 1,59, son casi 2 millones, o sea, estamos hablando de casi 5,5 millones de votos, que sumados a los que lograron Tebet y Ciro Gómez, que entre los dos llegan a 8,5 millones, hablamos de 13 millones, casi 14 millones de votos. 14 millones de votos entre nulos, blancos y los que lograron tercero y cuarto, porque los otros no llegan casi a totalizar un 1%, un 1,5% el resto de los otros 7 candidatos. Hay que ver entonces cuánta gente va a ir a votar en segunda vuelta, a quiénes convencen estos 2 candidatos para que, si no lo hicieron en el primer turno, vayan a votar sí o sí en el segundo, o sea, la movilización. Y todo indica también, como decías vos, Chelo, que tanto los votantes de Ciro como los votantes de Tebet, en principio mayoritariamente, diría más de 6 de cada 10, se supone que deberían migrar hacia Lula, pero nada está dicho, sobre todo cuando, como decís vos, pueden entrar a actuar otra serie de factores, puede haber prebendas y promesas de parte del actual presidente, quienes han sido, por ejemplo, gobernadores electos en primera vuelta ayer, o a diputados o senadores, para que caciques de determinados estados tengan prebendas. Y eso se negocia mucho en Brasil, sobre todo porque los candidatos, mucho más que acá, los políticos y candidatos cambian de partido y de color como cambian de media a veces. Ajá. Y todo depende también del juego de intereses, presiones y promesas que se hacen para lograr elecciones, tanto en el Congreso como en un caudal electoral, ¿no? Gracias, Marce, gracias por ser tan claro como siempre, y no te voy a preguntar por Coso.
No te voy a preguntar. No, por favor, eso no se pregunta y me tiene muy nervioso. No, nos tiene a todo el mundo con los pelos de punta, Marce. Te lo digo así. Bueno. Nos tiene a todos con los pelos de punta. Bueno, nos vemos en la Espero cancha. que vaya bien hoy. Ojalá, un lunes de gloria. Marcelo Taborda, gracias, un abrazo grande. Marcelo Taborda, especialista, periodista en política internacional, muy claro. Para mí, de los periodistas de política internacional más claro que tiene Argentina.